Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, Buenos días, Padre. tanto los que están aquí presencialmente como quienes siguen desde su casa esta celebración eucarística. A las intenciones ya presentadas sumamos el pedir por el eterno descanso de Isidro González, recién fallecido. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios bondadoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título de rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec
Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habría que hacer como un estudio de religiones comparadas, pero así quizá de manera superficial vale esta expresión. La mayoría, por no decir todas las religiones, todos los sistemas religiosos que ha habido y que hay en el mundo, de normal
tienen una figura relevante, la figura del sacerdote. Se le llame de ese modo o se le llame de otro, pero la mayoría de religiones tienen alguno o algunos personajes que son los que vienen a ser como esa mediación entre Dios, entre la divinidad y entre el pueblo. Normalmente la función de los sacerdotes en cualquier religión, estoy hablando ahora, suele ser la de mediar. Y mediar normalmente a través del culto. Un culto que por mucho tiempo fue hecho a base de sacrificios, normalmente de animales, o presentación de ofrendas del campo. Se dice que no ha faltado pueblo donde los sacrificios fueran sacrificios humanos, ¿no? Pues bien, esto que es más o menos genérico a todas las religiones, lo vivió también el pueblo de Israel. Una religión también con la institución sacerdotal. Tan así que desde los orígenes de Israel, se nota en el relato de los hijos de Jacob, cómo Dios le asigna a cada hijo y a su descendencia, que van a ser las distintas tribus, las 12 tribus del pueblo, un territorio para que allí vivan, para que lo cultiven, etcétera, excepto a una tribu, a la tribu de Leví, a la cual lo que se le asigna es justamente la tarea sacerdotal. Eran los que tenían que organizarse para poder encargarse de hacer esa labor de sacerdotes, de mediadores del resto del pueblo. Normalmente esa labor sacerdotal estaba asociada a un lugar determinado, al templo. Aunque hay facetas en Israel y en los demás pueblos donde el sacerdocio, el trabajo de los sacrificios se hacía fuera de un templo, pero normalmente estaba como muy vinculado. De este modo, entonces, Israel tiene su tribu sacerdotal, ¿no? La tribu de Leví, los levitas, los que por turnos se iban distribuyendo el culto en el templo de Jerusalén. Eran multitudes las que llegaban allá por distintas razones, desde razones como presentar a los primogénitos, como es el caso de Jesús, donde lo que sacrifican son unas palomas, hasta otros sacrificios de expiación de pecados, pero casi todo siempre girando en torno a sacrificar un animal, grande o pequeño. En el pueblo de Israel, aparte de esa tribu sacerdotal, había como unos responsables. El principal, el llamado sumo sacerdote. Normalmente esto, por ser de la tribu, era como un cargo que se iba heredando de generación tras generación. Un padre de familia de la tribu de Leví heredaba a sus hijos esa potestad sacerdotal. Lastimosamente, en tiempos de Jesús, instituciones que originalmente eran buenas, bien vistas, contempladas en la ley que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés, como el templo, como el sacerdocio, se habían ido tergiversando mucho de su labor original. Y entonces lo sacerdotal terminaba siendo una casta con privilegios, y muchos privilegios en todos los sentidos, empezando por el privilegio económico. Justamente este sector sacerdotal es de los que se va a oponer a Jesús, es de los que va a terminar decidiendo su pasión y su muerte, ¿no? Los primeros que juzgan, entre comillas, a Jesús
son precisamente el sumo sacerdote y su grupo, y son los que determinan su muerte. Luego solo necesitaban de la aprobación del poder político que estaba en manos de los romanos. Con todo esto que he explicado hasta ahora, bien podemos decir que originalmente Jesús no era de la tribu sacerdotal, por lo tanto no era un sacerdote. Se dice que Jesús era un laico, un hombre del pueblo. Laico quiere decir pueblo. Él jamás se atribuyó a sí mismo una prerrogativa de tipo sacerdotal. Él para sí mismo era amigo de darse nombres como se nota en las parábolas que cuenta, etcétera. Prefería que le vieran, por ejemplo, como el buen pastor, o que le vieran como el Hijo del Hombre. Es una expresión que ciertamente alude a un origen divino, pero que se manifiesta en la cotidianidad. La vida, la palabra de Jesús, diametralmente opuesta a cómo se entendía el sacerdocio en su tiempo, a cómo se entendía el culto en su tiempo. En algunos pasajes vemos a Jesús decir que el templo es casa de oración y es la casa de su Padre. Pero en otros momentos también le vemos expulsar a los mercaderes del templo, a los que negociaban con el culto. Hoy de algún modo el pasaje del Evangelio muestra esa confrontación entre Jesús y su manera de entender la vida, a Dios, y cómo lo entendían los fariseos, los que estaban en la sinagoga. Porque para Jesús por encima de todo estaba la persona, su salud, y si había que curarla en sábado, la curaba. Mientras que los otros decían, no, la ley de Moisés dice que no se puede hacer ese tipo de trabajos en sábado. Pues bien, si Jesús no era de la tribu sacerdotal, si Jesús más bien estuvo en una posición diametralmente opuesta al sacerdocio y particularmente al sumo sacerdote, ¿por qué la carta a los hebreos nos dice hoy que Jesús tiene el sacerdocio principal? Y conecta el sacerdocio de Jesús no con la tribu de Leví, sino con un tal Melquisedec que tenía algunos rasgos como rey de justicia, como rey de Salem, que era rey de paz. Lo que quiere la carta a los hebreos es decir que Jesús fue constituido por Dios como el verdadero sacerdote. En su vida histórica él no lo fue, nunca se llamó a sí mismo, pero con su vida, con su palabra y sobre todo con su sacrificio en la cruz, se terminó convirtiendo en el sacerdote no solo de la iglesia, sino de toda la humanidad. El sacerdote es el que da el culto a Dios de parte de una comunidad. El sacerdote es el que tiene como que interceder ante Dios por la comunidad. Y esto fundamentalmente, ¿dónde lo realizó Jesús? Lo realizó en la cruz. De tal manera que la cruz vino a ser, la cruz, digamos que fue el altar. Y Jesucristo muriendo en esa cruz estaba siendo el sacerdote y estaba siendo la víctima. Y gracias a esa entrega, gracias a esa donación de este sacerdote nuestro, es que se nos ha regalado la salvación, es que podemos vivir como salvados, es que se nos han abierto las puertas del cielo para que el que quiera tenga acceso a Él desde esta vida. Esa es la gran obra de Jesucristo sacerdote. Es el verdadero mediador
No es como los sacerdotes de su tiempo, que se habían convertido en una casta, en un privilegio, en quienes les interesaba solo su ganancia y su comodidad, alejados del pueblo y por supuesto alejados de Dios. Y Jesucristo es todo lo contrario, en comunión íntima con Dios, a quien llama y a quien considera su Padre bueno, en comunión íntima con la humanidad, con las personas. Lo hemos visto en el Evangelio. Con qué ternura cura y sana a aquel hombre tullido. Y está tan inclinado por la persona que creo que es la única ocasión que los evangelios dicen lo que hoy escuchamos, no sé si se dieron cuenta, que Jesús a la gente que le estaba criticando, dice, los miró con ira y con tristeza. Una ira sana, por supuesto, ¿no? No son nuestras iras así desde el hígado nuestras que queremos hacer daño a los otros. En Jesús esa expresión aquí es como signo de cuánto le duele que no se ponga a la persona en primer lugar, porque para Él, que es la presencia de Dios entre nosotros, la persona y la persona necesitada es el privilegiado. Ese es el sacerdocio de Jesucristo, el que verdaderamente intercede por nosotros, el que se pone de nuestro lado, al que no le importó sacrificar su vida por las personas, por nosotros, por ti, por mí. Cuán agradecidos tenemos que estar con este Dios que tenemos, con este Dios cuyo sacerdocio es una vida entregada, una vida en sacrificio. Y para terminar, esto podría ser otra homilía, decir que aquí estamos nosotros en esta Eucaristía presenciando ese sacerdocio de Jesucristo, porque cada Eucaristía es una actualización de esa entrega amorosa de Jesús. Aquí en este altar Jesucristo va a ser de nuevo de sacerdote y de víctima. Él sacrificándose es la víctima que permanentemente ofrecemos nosotros a Dios. Ya no sacrificamos bueyes, ovejas ni palomas. Él ha realizado un único sacrificio que ha valido la salvación de toda la humanidad. Podríamos también hablar de cómo nosotros participamos de ese sacerdocio, porque de hecho participamos de él todos. Recordemos nuestro bautismo, donde fuimos ungidos como Jesucristo sacerdote, como Jesucristo profeta y como Jesucristo rey. Nosotros podemos asociarnos a ese sacerdocio de Jesucristo, entendiéndolo de la manera que hoy se ha expresado. Que el Señor nos lo conceda. Oremos ahora, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre. Él quiere que todos los hombres y mujeres sean llamados al reino de su Hijo Jesucristo. Pidámosle por nosotros y por toda la humanidad. Respondamos orando, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra comunidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los jóvenes que se preparan para el sacerdocio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el entendimiento entre las naciones y para que todos los pueblos reconozcan a Jesucristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los pobres, por los que sufren, por los humildes, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que tienen hambre y sed de justicia, por los misericordiosos, por los limpios de corazón, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que trabajan por la paz,
por los perseguidos por causa de la justicia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los niños de todo el mundo, para que a todos llegue el anuncio del Evangelio. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por quienes dan gracias a Dios por estar de cumpleaños en este día, Denise Vanessa Ramírez Chu, Aileen Estela Méndez Tejada, Rosalinda Barzallo, pedir también por la salud de Hilda Samaniego y pidiendo también bendición y protección para Carlos y familia. Escucha, Padre bueno, esta plegaria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí frente al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, especialmente de aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía: Bernardo, Abigail, Alexander, Leonel, Gladys, Alberto, Harry, Antonia María, Ramona, Rita, Julio, Emma, Erasmo, Víctor Manuel, Luis Rolando, Nereida, Rodolfo, Michael, Ida y Moisés, Avelina, Alberto, Fred Espina, Asael, Fernando, Ruth Tibel, Rubén de la Guardia, Isidro González y todas las almas del purgatorio. Concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos dirigimos al Padre bueno diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él se hizo nuestro sacerdote, Él se hizo víctima también por nosotros. Dichosos porque hoy somos invitados a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y el ministro extraordinario de la comunión se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca, las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero yo de ti. Todo, Señor, espero yo de ti. En este momento se hará la colecta. Le pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Les informamos que pueden realizar sus ofrendas vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Les informamos que aún tenemos disponibles para la venta diarios bíblicos y Biblias a módicos precios. Los sábados y domingos las celebraciones serán únicamente vía YouTube Radio Claret Digital. El próximo domingo, la misa de la tarde será a las 5 p.m. Para visitas a la cripta, de lunes a viernes con reservación al WhatsApp 65259931. Sábados y domingos cerrada. Atención en oficina de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana. La salida será de forma ordenada. Se hará por la puerta que está al lado de la capilla del Santísimo. Buenos días. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un buen día. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor. Oh María, madre mía, yo te doy mi corazón. Oh María, madre mía,